Bueno, veo rostros conocidos. Saludo a José María, a Belén, em, a Cris. Tenemos de duplo Cris de ayer. Am, y vale, están escribiendo que hay personas que es prácticamente imposible abrir la cámara. En la situación de que sea prácticamente imposible, lo entiendo. En la situación en la que no sea prácticamente imposible, que solo sea por vergüenza, sí os pediré que por favor dejadme ver vuestro rostro. Isa está por ahí. Isa Ruiz es la coordinadora de la academia que nos está ayudando Hola también. a todos. Será la persona que luego grabe esta clase para que podamos después, bueno, si la queréis volver a ver o las personas que no habéis podido asistir puedan verla después. Am, bueno, Mari Carmen, no te había visto. Hola, hola. Vale, pues siempre iniciamos, cuando iniciamos una clase de Ayurveda, nos vamos un poquito a lo que se hacía anteriormente cuando, en la antigüedad, que se hacía una transmisión que se le llamaba el parampara, que era la transmisión que se hacía de maestro a alumno, siempre se hacía a través del habla. Y para recibir esa transmisión, lo que se hacía era sentar un poco la conciencia, de alguna manera abrir ese espacio sagrado para recibir estos conocimientos que, si bien son ancestrales, tienen más de 5.000 años, para que de esta manera, de alguna forma, pudiéramos ofrecer este cierto respeto y que no fuese la mente egoica, la mente racional, la mente inquisitiva, la que estuviera presente durante el proceso. Entonces, vamos a hacer una mínima meditación, simple más que una meditación es una pequeña relajación para asentarnos y para poder de esta forma, bueno, tranquilizar la mente y poder abrir este espacio para que esto que vamos a compartir hoy pues llegue hacia donde tenga que llegar. De esta manera, entonces los invito justamente a abrir este espacio con presencia para generar esta conexión emocional y a la vez preparar este terreno de este compartir. Entonces, los invito a que cerréis los ojos si os apetece, a entornar un poco la barbilla hacia adelante para que no se comprometa la cervical. Colocar las manos en vuestro regazo, ya sea en las piernas, en posición de mudra, si conocéis alguno. La espalda que esté lo más recta posible, porque es el eslabón que nos conecta entre cielo y tierra. Y colocamos la lengua en el paladar superior para que de esta manera activemos el prana interno y a la vez también no salivemos, no nos moleste nuestra salivación. Y comenzamos a sentir el proceso de nuestra respiración, esta respiración profunda, como al inhalar podemos percibir este oxígeno que nutre todas nuestras células del cuerpo y al exhalar liberamos todo el dióxido de carbono. Tranquilamente siente esta respiración, inhalando, sintiendo cómo ese aire nutre tu nariz, garganta, tórax y llega hasta tu abdomen. Y cómo al exhalar, el dióxido de carbono se libera, esas toxinas se liberan haciendo el recorrido inverso. Abdomen, pecho, garganta, nariz. Seguimos respirando, notando cómo con cada respiración profunda y consciente el cuerpo se va asentando, notando el peso del asiento más estructurado, con más fuerza, con esa sensación de estructura, de solidez. Permitiendo que la mente de alguna manera baje a los pies, que esos pensamientos rumiantes que nos transportan al futuro o al pasado se vayan justamente a nuestro asiento, para que de esta manera podamos estar realmente presentes. Nota si en tu cuerpo hay alguna molestia, alguna tensión,
probablemente del día, alguna preocupación que se refleje en esa tensión o contención. Y te invito justo a que con tu respiración lleves a esa zona ese flujo de prana, de energía, y con esa intención relajes. Y de igual manera te invito a que si te apetece hagas pequeños movimientos rotatorios con tus hombros, probablemente elevándolos hacia arriba y hacia atrás, micro sutiles, para terminar de liberar la tensión acumulada que muchas veces queda cargada en nuestra espalda. Y sigue respirando. Si tus pensamientos vienen, déjalos ir, simplemente obsérvalos, no te involucres y déjalos ir. Y continúa estando presente como testigo. Hoy eres testigo de ti misma, de ti mismo, observando cómo te encuentras, permitiendo ese espacio de conexión para justamente permitirte saber cómo estás. Hoy cómo estoy. ¿Cómo está el ser que habita dentro de mí? Y vamos a hacer 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz, llenando todos tus pulmones. Inhala, 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 inhala. Y al exhalar, exhala por la boca, liberando y vaciando todos los pulmones. De nuevo, inhala profundo, llena esas bolsas, esos pulmones de aire. Y cuando exhales, liberas todo el dióxido de carbono por la boca. Y una última vez, inhala y nútrete de paz, plenitud, con esa intención. Y al exhalar, libera todas tus tensiones, toxicidad, preocupaciones y todo aquello que no te permita estar en el presente. Y continúa respirando con un ritmo natural, sintiendo cómo tu cuerpo agradece este momento de regalo, este reencuentro con tu equilibrio natural. Permitiendo este flujo de energía vital por todos tus canales. Y te invito lentamente y cuando estés listo, cuando estés lista, a que con esta actitud de presencia y de conciencia lentamente vayas abriendo los ojos. ¿Qué tal? ¿Mejor? Vale. Am, para los que no me conocéis, mi nombre es Pat, me llamo Pat Bernal y soy terapeuta y formadora tanto en medicina china como en Ayurveda. Eh, digamos que hace más de 20 años que descubrí la Ayurveda sin saber que era Ayurveda, en un proceso de camino y de búsqueda espiritual en donde de alguna forma creo que todos hemos estado en procesos cuando nos damos cuenta que probablemente lo que nos vende la sociedad no es lo que nos hace felices y que el éxito que nos dicen que es lo que podemos tener como éxito, lo encontramos como vacío. Entonces, en ese proceso de búsqueda, de alguna forma, de una manera muy intuitiva, empecé, bueno, a buscar a través de textos antiguos, de medicinas y tal, hasta que un accidente fue el que realmente fue el que me topó de frente con, digámoslo así, un despertar, que es la fecha que tengo marcada como un segundo nacimiento. A partir de ahí, justamente, fue cuando el alma dio un vuelco y el ayurveda, como todo lo que llega cuando uno está abierto, abriendo puertas, llegó a mi vida en un momento en el que, bueno, que fue bastante mágico para comprender realmente que iba a ser mucho más allá de lo que se conoce normalmente de la ayurveda, que es, creemos que es alimentación y masajes, ¿no? Entonces muchas veces lo relacionamos con algo que tiene que ver con nutrición
o con algo que tiene que ver con spa. La Ayurveda es mucho más que eso. Es una medicina que tiene más de 6.000 años de antigüedad. De hecho, de ahí se desprenden todas las demás medicinas. La medicina china cogió de ahí muchas de su inspiración, la medicina japonesa y coreana también, la medicina grecorromana y la medicina tailandesa. Nuestra medicina moderna, como bien sabemos, tiene unos 250 años de antigüedad. Entonces, se le conoce como la madre de las medicinas porque justamente al provenir de India, que es un país, un continente bastante antiguo, y siendo en ese entonces una humanidad que tenía mucho más conciencia, entonces desarrollaron todo un sistema. Este sistema no era nada más para tratar síntomas, sino era un sistema para realmente alinearnos de forma física, mental, emocional, para llegar de forma espiritual hacia el camino de todo ser humano. Entonces, por eso Ayurveda se le conoce como la ciencia de la vida. Eh, Ayur es vida, Veda es conocimiento, por eso si habéis oído los términos de los Vedas, significan los libros del conocimiento, en donde esta ciencia de la vida o ciencia de la longevidad nos enseña justamente a conocernos, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, emocional y espiritual, para que de esta manera podamos sacar nuestro mejor potencial. Es decir, todos los seres humanos tenemos diferentes características, ninguno es exactamente igual a otro, aunque físicamente nos parezcamos, incluso dos gemelos idénticos tienen caracteres diferentes o pueden tener incluso sintomatologías diferentes, entonces no hay una gota de agua igual. Entonces, el tratar de forma genérica o tratar con formulaciones de forma global a una persona es justamente uno de los errores básicos de nuestra medicina. Y no quiere decir que con esto sea reprochable, simplemente estoy diciendo que esta es la base principal de la Ayurveda. El Ayurveda, así como las medicinas ancestrales, lo que habla básicamente es de que trata personas, no trata enfermedades. Y esta es la gran diferencia, porque cada persona es única y diferente, cada sistema es diferente y cada uno de nosotros tenemos una constitución diferente. No sé cuántas personas de aquí es la primera vez que han oído hablar de la palabra Ayurveda. Me gustaría un poco para saber si levantáis un poco la mano que decís no tenía ni idea hasta la clase de hoy, hasta la masterclass que me llamó la atención. ¿Hay alguien que realmente sea nuevo el Ayurveda para vosotros? Vale, María, nada más María. Y Natalia. Ok, vale, pues bienvenidas y si algo les ha llamado a la clase seguramente es porque teníais que estar aquí. En Ayurveda lo que habla, además de que es toda una filosofía espiritual en la que hoy no voy a entrar porque lo que quiero es que sea una clase mucho más práctica, es que tenemos tres energías en el cuerpo que son las que rigen, digamos, el movimiento, la digestión, nuestra energía vital. Estas energías se les llama doshas. Estos doshas son Vata, Pitta y Kapha. Entonces, una de las bases principales de la Ayurveda es justamente determinar cuál es la energía que está predominando en ti en estos momentos, incluso qué energía es la que tienes desde que naciste, y en base a eso y en una combinación de diagnósticos, por así decirlo, realizamos una serie de manual de instrucciones para conocernos. Entonces, la idea de esta clase es darles una pincelada. La Ayurveda es una de estas ciencias que no se termina de aprender porque tiene una profundidad tremenda, pero la idea es que se vayan con un conocimiento que podáis aplicar en el día a día y tener un poquito más de visión y además de haceros la pregunta, con esto me identifico yo. Ah, ok, ahora entiendo por qué mi mente opera así. Ah, ahora entiendo por qué cuando me enfermo a mí me duele el estómago y a lo mejor a mi pareja o a mi hermano le duele la cabeza o le pasa diferente cosa, ¿no? Es un poco comprender un poco cuáles son las alarmas del cuerpo para empezar a leer el organismo y entender justamente esa lectura. El cuerpo siempre quiere estar bien. De hecho, en la forma en la que lo maltratamos, podemos estar 10, 15, 20 años tratándolo de manera incorrecta y a lo mejor en un par de años de pautas equilibradas, el cuerpo se restaura completamente, porque así de agradecido es, ¿no? O sea,
el cuerpo busca el equilibrio. Entonces, una también de los fundamentos principales de la Ayurveda es que el sistema digestivo, que hoy no entraremos en esa clase, pero el sistema digestivo es el sistema más importante del organismo. El sistema digestivo empieza en la boca y termina en el ano y justamente es el responsable de nuestra energía vital, porque si os ponéis a pensar, es desde ahí donde realmente podemos tener la nutrición a través del alimento y también podemos eliminar el material de desecho a través de nuestras heces, orina y sudor. Entonces, cuando el sistema digestivo no funciona correctamente, quiere decir que algo ya no está funcionando correctamente en nuestra alimentación, en nuestra forma de pensar, en nuestras pautas de vida, etcétera. Por eso, muchas veces cuando atiendo gente, cuando pregunta si está el sistema digestivo bien, la respuesta es sí, sí está bien. Y cuando ahondamos un poco, bueno, entonces, malas digestiones, bueno, sí, gases, bueno, también, estreñimiento, bueno, sí. O sea, estamos como muy acostumbrados a que el sistema digestivo funcione mal, porque un estreñimiento no es probablemente causa para que vayas al médico. ¿No? Porque lo que te va a dar es un laxante. O gases no es una causa como para que vayas también a tomarte algo a la farmacia. Pero sin embargo, es la forma en que tiene el cuerpo de hablarte para decirte, aquí está ocurriendo algo que no estamos mirando con calma, con detenimiento, y si no lo observamos y no lo equilibramos, entonces esto que es agudo, porque es a lo mejor empieza con algo muy leve, poco a poco se puede ir convirtiendo en algo crónico. ¿Por qué? Porque las toxinas que se van acumulando en el organismo, cuando el sistema digestivo no funciona correctamente, entonces llega un momento que no absorbemos bien nutrientes y de igual forma no eliminamos correctamente toxinas. Entonces, cuando hacemos esto es como que si giráramos el sistema digestivo haciéndolo actuar de manera completamente errónea y cuando empezamos a acumular toxinas, entonces es cuando se genera la enfermedad. Y la enfermedad no solamente es de forma física, sino también es de forma mental y emocional. Entonces, la idea de la Ayurveda, lo que dice principalmente, como es una medicina espiritual, de lo que habla es que si mi cuerpo físico, mental y emocional están alineados y están viviendo en armonía, entonces, por ende, mi espíritu lo que va a buscar es la plenitud. ¿Por qué? Porque hay armonía entre mi organismo. Me siento bien. ¿Quién de vosotros no os ha sentido bien, que se siente ligero, se siente que el cuerpo le pertenece, que mentalmente estáis en un buen momento, que sentís plenitud? Ese es el estado natural del organismo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo contrario, a sentirnos medianamente ir tirando y cuando nos sentimos bien nos sorprendemos. Entonces, la idea de la Ayurveda justamente es dar este manual de instrucciones para que nosotros seamos justamente nuestros propios maestros. Y de ahí justamente fue una de las cosas que más me llamó la atención de esta medicina. Venía yo de la medicina china y cuando comprendí la importancia de esta herramienta, porque decías, no dependes del terapeuta para que te sientas bien, porque tú puedes ser tu propio maestro. Entonces, imaginaros si esto se expande, mientras más personas empiecen a comprender cómo funcionan en todos los sentidos, no solamente con lo que comemos, sino con lo que nos nutrimos, entonces nuestras relaciones en todos los sentidos serán mucho mejor, nuestra vida será mucho mejor y en lugar de contaminarnos con una sociedad que está enferma, podremos aportar a ella para vivir con mucho más plenitud. Entonces, si me permitís, voy a hacer la presentación. Después daremos paso a las preguntas por si tenéis dudas. Y, y bueno, y cualquier cosa lo hacemos al final para que pueda dar un poco de fluidez a la presentación que tenemos. ¿Vale? Ok. Mm, mm. Vale, pues entonces, esta masterclass sabemos que la idea era expresar qué son los doshas y de qué manera, equilibrándolos, qué pueden hacer por nosotros, ¿no? Esta palabrita que a lo mejor les ha resonado en la cabeza, ayurveda, doshas, equilibrio, medicina, etcétera. Am, Vamos a ver.
Los doshas, como les explicaba, son las energías biológicas que van a regir en todos los procesos de nuestro cuerpo y de la naturaleza. Digamos que están en todo lo manifestado, no solamente en nuestro organismo. O sea, todo lo manifestado es como conocemos el universo una vez que se ha manifestado. Si nos vamos un poco a la física cuántica, es después de lo que vendría a haber sido el Big Bang, o sea, esa explosión que todo se manifestó, pues todo ello contiene justamente estas energías biológicas. No son algo externo, sino que justamente es un continuo movimiento. Digamos que de alguna forma sabemos que lo único que es inamovible es que todo es movible. Entonces, estas tres energías son Vata, Pitta y Kapha. Vata es la energía del movimiento, está relacionada con entre los cinco elementos que están conformando a todo nuestro universo, con el aire y el éter. Es una de las energías más sutiles que hay porque está hecha de aire y éter, que son energías mucho más fluidas, mucho más sutiles. Luego tenemos a Pitta, que básicamente nos ayuda a la transformación, porque es justo, es fuego. El fuego siempre está involucrado en todo lo que son procesos de transformación y purificación. Y también tiene el elemento agua. Y por último tenemos a Kapha, que Kapha es lo que nos da estructura, lo que nos da estabilidad. Y justamente los elementos que están contenidos dentro de CAFA son la tierra y el agua. Estos cinco elementos, el aire, el éter o espacio, el fuego, la tierra y el agua, están en todo lo que nosotros conocemos, en todo lo que se manifiesta. Entonces, estos conceptos son muy importantes y por otro lado, tenemos que hay dos conceptos importantes en cuanto a la constitución. En Ayurveda manejamos el Prakriti, que es la constitución o el dosha con el que nacimos. Imaginaros que papá y mamá tenían una constitución, al juntarse y al haber hecho la concepción, en el momento en que vosotros nacisteis, incluso en la estación del año, en el momento tal, en ese momento lo que se reorganizó de los elementos de aire, fuego, agua, tierra y éter, dio lugar o origen a un porcentaje mayor de estos elementos, generando una predominancia de uno de los doshas, ¿sí? Entonces, no quiere decir que una persona vaya a ser 100% bata, 100% pita o kafa, porque hay combinaciones. Hay gente que tiene mezclas, ¿no? Hay gente que tiene a lo mejor el prakriti predominante bata, pero también tiene pita o tiene pita con kafa. Es un poco como vamos manejando la nomenclatura ayurvédica. Y por otro lado, este concepto es muy importante. Prakriti es el dosha con el que nacemos. Y este no se cambia, porque si yo nací con una constitución, por ejemplo, Pitta Vata, es decir, tengo de las dos, pero más de Pitta, esta es la constitución que va a regir mi vida en el sentido de que aunque haya un estado de desequilibrio diferente, eso es el dosha con el que he nacido. Y por otro lado, en Ayurveda se le llama Vikriti al desequilibrio actual de mi organismo. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que yo nací con un dosha predominante Vata, pero mi desequilibrio, mi sintomatología, tiene que ver con Pita, ¿sí? Lo veremos más adelante. Es decir, no porque sea Vata, todo lo que tiene que ver con Vata venga conmigo. O sea, estos dos conceptos son muy importantes. Prakriti es mi constitución de origen y Vikriti es el desequilibrio en el momento en el que estoy, que también es desequilibrio dóxico. Entonces, justamente el arte de la Ayurveda es que volvamos a nuestra naturaleza original para que de esta forma podamos sacar nuestro máximo potencial. No convertirnos en otra persona o compararnos con otros, porque de esta forma es que además es ilógico, no somos iguales. Nuestros sistemas digestivos son diferentes, físicamente somos diferentes. Incluso el que tengamos el pelo de una forma, la piel de otra, los ojos de un tamaño, etcétera, ya nos está indicando de qué manera estos doshas han influido en nuestra constitución, en nuestra formación. Aquí les he desarrollado un poco brevemente una tabla explicativa donde por un lado ponemos los elementos y por otro lado las cualidades, cuáles son sus funciones y cuándo se desequilibra. Como esto no es una clase de formación, la idea es un poco que tengáis solamente una idea, pero por ejemplo, si tenemos a Bata, habíamos hablado que los elementos principales son el aire y el éter. Las cualidades del aire y el éter, si os imagináis, pues claro, podemos decir que es ligero, es fluido, es móvil, es seco y frío.
Estas constituciones normalmente se aplican a una persona que tiene este dosha predominante. Las funciones principales de Vata, pues son el movimiento en el cuerpo, es el responsable de todo lo que movemos, o sea, incluso al hablar hay un movimiento, está actuando de alguna forma esta energía en mí al mover las manos también. La respiración es el prana, esto está influyendo este dosha en todos nosotros para poder continuar vivos, en nuestro sistema nervioso e incluso a nivel un poco más profundo en la creatividad. Cuando se desequilibra este dosha, ¿cuáles son los síntomas? Pues puede haber ansiedad, porque como está involucrando el sistema nervioso, entonces cuando hay ansiedad siempre tiene que ver con un desequilibrio de vata. Cuando hay insomnio, también. Cuando hay estreñimiento, también, porque está directamente vinculado con el intestino grueso. Y el estreñimiento tiene que ver con la sequedad y la ligereza, que son cualidades de este dosha. Y también, evidentemente, el miedo, que ya lo hablaremos un poco, cuáles son los miedos de cada uno de los doshas. En cuanto a los elementos del pitta, estamos hablando de que está constituido por fuego y agua, donde las cualidades, si os imagináis el fuego, pues es caliente, evidentemente, es agudo, es cortante, es penetrante. Y las funciones principales del fuego es la digestión, por eso hablamos mucho en Ayurveda del fuego digestivo. Es el encargado, en este caso, este dosha a nivel general, de toda la metabolización en el organismo, de la inteligencia, porque necesitamos fuego para tener claridad, y de nuestra visión en todos los sentidos, tanto en la visión en el sentido físico de los cinco sentidos, como en la visión de mirar más allá con perspectiva y claridad. Cuando se desequilibra, entonces hay frustración, hay ira, hay acidez, gastritis, todo lo que es inflamación, es decir, todo lo que termina en itis, tiene que ver con un desequilibrio de pita. Y a nivel mental hay juicio, la mente se vuelve hipercrítica y perfeccionismo. Cuando hablamos de kapha, este dosha, que ya lo habíamos hablado en la diapositiva anterior, está relacionado con la tierra y el agua, que son elementos más densos. Si os fijáis, Vata tiene los elementos más sutiles, vamos con los medios, que es el fuego, y el agua, y por último finalizamos por el elemento más denso, que es la tierra. Las cualidades normalmente de este dosha es que es pesado, por lo mismo, por esta densidad, tiene más estructura, por justo esta densidad, es frío, es una característica que tiene, y es untoso. En cuanto a las funciones principales, nos da estructura en el organismo. Así como el movimiento es característico de Vata, Pitta nos ayuda a hacer la digestión en todos los sentidos, incluso a nivel mental necesitamos digerir, procesar emociones, y Kapha nos permite tener estructura. Nos da inmunidad, es el responsable también de sentir amor, de sentir calma, de sentir paz. Cuando se desequilibra, sentimos letargo, retención, sobrepeso, apego e incluso tristeza. Entonces, una de las reflexiones importantes aquí es que los tres doshas viven dentro de cada uno de nosotros. No hay ser vivo que no tenga estos doshas en su organismo. La diferencia está en las proporciones, que dependerá de las proporciones de estos elementos, cómo están armonizados en nuestro organismo. Entonces, la idea no se trata de eliminar ninguno, sino de reconocerlos y de esta manera aprender a equilibrarlos, armonizarlos, porque tendremos la llave mágica para poder justamente vivir con todo nuestro potencial. Entonces, los doshas en nuestra vida diaria, vamos a hacerlo un poco más práctico. Tenemos a Vata. Vata en la digestión, ¿cómo se manifiesta? Pues se manifiesta con una digestión irregular, ¿vale? Con gases muy característicos de un desequilibrio en el sistema digestivo de Vata, con hinchazón, que a lo mejor como y ya me hincho, con una sensación de sequedad en general, incluso podemos hablar de piel seca, de pelo seco, de sensación de que me crujen las articulaciones. Ya habíamos hablado también de que el insomnio, la ansiedad son característicos de que este dosha está desequilibrado. Para Pitta, cuando está en la digestión, cuando está desequilibrado podemos sentir un hambre intensa, un hambre prácticamente canina, incluso acidez, todo lo que tiene que ver con úlcera, gastritis, ardor, porque calienta la sangre. A nivel externo, a nivel más cuerpo, todo lo que tiene que ver con problemas de piel, como por ejemplo dermatitis, eczemas, etcétera, es responsable de Pitta.
O sea, lo que tiene que ver con rojeces, con lo que tiene que ver con hinchazón, también puede ser pita porque hay un exceso de fuego. Y todo lo que tiene que ver con inflamaciones. Pensad que una inflamación es fuego. De hecho, si nosotros nos damos un golpe, inmediatamente se pone roja el área donde nos golpeamos porque la sangre empieza a circular con mucho mayor actividad, fruto del movimiento de tratar de sacar ese golpe. Hay un calor ahí activo, ahí está pita actuando. Y en cuanto a kapha, normalmente en la digestión es mucho más lenta. Kapha tiene, como es el dosha que tiene los elementos más densos, el metabolismo es lento, así como Vata es un metabolismo muy acelerado, por eso hay tendencia a la ansiedad. En Kapha es lo opuesto. Hay una digestión muy lenta, que le cuesta mucho procesar esa sensación de pesadez, de somnolencia, de letargo, y por eso normalmente suelen tender hacia la apatía, ¿no? Porque el cuerpo se va ralentizando hasta que llegará un momento que cuesta mucho arrancar. Por eso, aquí puse una frase que me parece que es tal cual: la digestión refleja justamente cómo estamos digeriendo la vida en este momento. Si no tenemos una buena digestión, es muy probable que algo esté bloqueando a cualquiera de nuestros niveles, algo que no nos está permitiendo armonizar. Por eso se dice que cuando el cuerpo, a nivel, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones están alineadas, entonces somos como una flecha, porque tenemos propósito. Pero si una de estas tres no está alineado, se va a manifestar de alguna forma. Ahora bien, en el sueño, Bata normalmente, si está alterado, se suele despertar entre la 1 y las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque al haber insomnio y hay pensamientos, Bata tiene la característica cuando está en desequilibrio de tener muchos pensamientos, pensamientos rumiantes uno tras otro. Hay mucho aire en el interior. Entonces, le cuesta mucho estar en el presente, normalmente suele estar más en el futuro cuando está en desequilibrio. Pita generalmente también duerme poco y tiene pensamientos activos por ese fuego interior. Pita normalmente lo que tiene que hacer es aprender a calmar ese fuego que puede ser purificador, pero a la vez, si no se utiliza con gestión, puede llegar a destruir o a quemar. En cuanto a la energía, Bata tiene picos de energía. A veces puede sentirse súper activo y hacer de todo y de repente pasar completamente al agotamiento. Eh, y sin embargo, Pita tiene una energía más lenta, pero tiene una energía más resistente, igual que Kapha. Kapha va lento, pero tiene una energía como la de un tractor, ¿no? Vata normalmente va muy rápido, pero se desgasta muy rápidamente. Y por último, es importante, bueno, esto ya lo comenté, lo de la energía, es importante distinguir un poco cuáles son las sintomatologías para que de esta manera podamos ubicarnos dónde está un poco la problemática en lugar de hacerlo genérico, ¿no? Tengo insomnio, me tomo una pastilla. Tengo hinchazón, me tomo otra pastilla, porque lo que estamos haciendo con esto es tapar síntomas cuando en realidad lo que el cuerpo está tratando de decirnos es que hay algo que no nos está funcionando correctamente y que tenemos la oportunidad justamente de llegar a este equilibrio. En cuanto a las emociones, y mirad que esto es muy interesante, porque yo puedo nacer con una constitución, imaginaros que yo nací con una constitución Vata, pero mi mente es Pita, o mi mente es Vata Pita, o mi mente es Kapha. Es decir, la constitución física no necesariamente tiene que ser igual a mi constitución mental. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo el ser humano es un conjunto de un todo maravilloso, porque al final no nos podemos encasillar en fórmulas, ¿no? Entonces, en cuanto a las emociones, tenemos que, por ejemplo, Vata, cuando está en equilibrio, cuando tenemos una mente Vata en equilibrio, hay creatividad, hay entusiasmo, hay alegría. Para mí, un Vata en equilibrio es como un Peter Pan. Es ese niño interior que está todo el tiempo saltando, contento, alegre, con brillo en los ojos. Cuando está en desequilibrio, esta mente Vata suele tener mucho miedo, que eso es uno de los factores principales de Vata, por esa sutileza que tiene, ansiedad, como habíamos hablado, y mucha dispersión. Le cuesta mucho estar en el presente no termina las cosas, va saltando de un lado a otro, pero no como un Peter Pan, sino justamente por esa distracción. En el dosha pitta, cuando está en equilibrio, hay fuego. Entonces, imaginaros una mente brillante, con fuego. Cuando hay fuego, normalmente son líderes. Entonces, líderes en positivo, porque hay valentía, hay coraje,
hay claridad, por eso ven claramente hacia dónde ir y hacia ahí se lanzan. Pero sin embargo, cuando están en desequilibrio, puede haber esta sensación de frustración, de ira, de rabia, de crítica, de juicio, de impaciencia. Y CAFA, por último, cuando está en equilibrio, que es esta constitución que tiene más estructura, cuando hay la mente es CAFA, como es una mente más tranquila, más lenta, suele tender en el equilibrio a sentir más amor, más ternura, más calma, más compasión. Sin embargo, cuando está desequilibrada, hay apego, esta sensación de tener que sentir apego hacia las personas, cosas y todo lo que se deje, tristeza o incluso inercia. Entonces voy a poner un ejemplo así un poco más o menos claro a nivel mental. Por ejemplo, una persona bata, que a nivel estructural físicamente puede ser muy delgadita, pero a nivel mental es muy creativa, podría ser cualquier artista, puede tener una mente batogénica. Por ejemplo, se me ocurre una persona que físicamente es bata y mentalmente también es bata, Woody Allen, ¿no? Woody Allen es una persona que es extremadamente delgada y mentalmente, bueno, tiene una mente muy creativa. No vamos a hablar si está en desequilibrio o no, porque no lo conozco, pero esa creatividad le ha permitido, pues, justamente plasmarlo en todas sus películas, ¿no? Es ese entusiasmo, alegría de no pensar en jubilarse porque realmente le apasiona lo que está haciendo. En cuanto a pita, una estructura de pita a nivel físico, normalmente pita, como está regido por calor y esto es de lo que se alimenta la sangre, suelen generar bastante rápido musculatura, tienen normalmente una complexión media, así como bata tienden a ser más delgados. Pita, digamos, es más moderado, pero con una tendencia muscular fácilmente. Em, en cuanto a Pita, se me está ocurriendo a alguien que está bastante desequilibrado a nivel mental y que todos conocemos porque está en actualidad, sería Donald Trump. Es una persona que tiene mucha claridad, liderazgo, no lo vamos a juzgar, liderazgo, porque todo lo que se propone lo consigue, pero justamente con una mente en desequilibrio, ¿no? Con esta mente crítica, de ira, de ego, de yo primero, de impaciencia, etcétera. Esto es un pita, un ejemplo de una mente pita completamente desequilibrada. Y en cuanto a CAFA, que normalmente son personas que no tienen que ser gorditas o rellenitas, sino que tienen una estructura mucho más firme. De hecho, la impresión que nos da es que nos cuesta incluso moverlas, ¿no? Así como a Bata es fácil mover a una persona delgada y Pita a lo mejor ya impone un poquito más de resistencia por esa estructura moderada. Con CAFA sabemos que están bien asentadas en la tierra a nivel estructural. Su mente es mucho más tranquila, son personas que suelen ser, parece ser que nunca se estresan porque el estrés los llevan más por dentro. Entonces, a nivel mental, ahora se me están ocurriendo más personas en América, no sé por qué, pero a nivel mental, no sé si conocéis a Oprah Winfrey, que es esta señora que ha sido, bueno, que es un crack porque es periodista, comunicadora, etcétera. Es una mujer que además es muy altruista, su mente es muy calmada, está muy direccionada hacia el altruismo porque ha encontrado ese equilibrio a nivel mental. Entonces, aquí más que nada, la idea, que ya lo hablaremos ahora en la siguiente diapositiva hablando de los miedos, es entender que ningún dosha es mejor que otro, son características que tenemos. Entonces, identificar cuál es el dosha que está predominando en nosotros, en este caso a nivel mental, nos puede ayudar a ver si se ha desequilibrado o no. Y ese ver si está desequilibrado, podemos ver la otra cara de la moneda para ver justamente ese desequilibrio, cómo al convertirlo en equilibrio se convierte en una virtud. Entonces, aquí a mí este tema me encanta porque tiene mucha tela de donde cortar. Ahora vamos a hacer una breve pincelada. Justamente los miedos. Hace un tiempo estuve estudiando, no sé si conocéis a Greg Braden, escribió La Matriz Divina. Os lo recomiendo, él es un gran estudiador de la física cuántica. Él explicaba que existían tres tipos de miedo primario, ¿no? Estos miedos que todos nacen, vienen intrínsecos con todos los seres humanos simplemente por el hecho de ser seres humanos. Entonces, en su momento, cuando lo leí, realmente me encajó mucho con la relación que podían llegar a tener justamente con cada uno de los doshas y hice esta relación.
Normalmente estos miedos todos los tenemos, pero hay uno que puede predominar en cada uno de nosotros. Entonces, al hacer esta relación, a mí me pareció muy interesante porque identificar este miedo nos permite también ver dónde se encuentra esa herida profunda bueno, que seguramente si estamos todavía aquí es porque no la hemos terminado de sanar, que es la que nos hace justamente actuar con impulso en lugar de actuar con conciencia. Entonces, justo los miedos, ayer que teníamos una clase dentro de la formación, hablábamos que los miedos básicamente nos ayudan a ser guardianes porque nos avisan justo dónde tenemos que poner luz. Entonces, dividiéndolo aquí con el permiso de Braden, eh, en los miedos primarios tenemos a Vata, Pitta y Kapha. Vata, al tener esa tendencia de tener un metabolismo acelerado y tener elementos mucho más sutiles, normalmente el miedo que se vincula a esta constitución por esa inseguridad es el miedo al abandono. Sí, es ese miedo no tanto a quien esté contigo, sino que no te sientas abandonado. Es esa herida de abandono, la que Bata viene justamente a trabajar. Recordad que esta medicina es una medicina espiritual que además se basa también en las teorías de la reencarnación, en donde el alma ha elegido incluso parte de lo que es la constitución del dosha, forma parte del trabajo del alma para hacer en esta encarnación. O sea, aquí todo parece ser que está orquestado de una manera milimétrica. Pita, al tener tanto fuego y tener ese liderazgo, ese coraje, esa valentía cuando está equilibrado, pero a la vez esa ira, esa frustración cuando está desequilibrado, ama desde el miedo a no ser suficiente. Por eso necesita constantemente demostrar. Demostrar que sabe, demostrar con estudios, demostrar con logros, demostrar con lo que vale. Incluso podríamos decir que necesita sentirse elegido. ¿No? Porque es justamente ese miedo a no sentirse suficiente, aunque diga que no le importa a los demás, esto por experiencia lo sé, la gente que dice que no le importa lo que los otros piensen, generalmente sí le importa. Entonces, y por último, CAFA, que tiene tendencia al apego, a la tristeza y al estancamiento cuando está en desequilibrio, ama más desde el miedo a no ser querido. Es esta sensación de no me importa quién me quiera, lo importante es sentir que me quieran. Entonces, aquí, cuando reconocemos desde qué miedo estamos amando, porque no estamos amando con plenitud, sino estamos amando desde la carencia, por eso es un miedo, podemos justamente arrojar luz para empezar a amar desde la conciencia. Entonces, no se trata de juzgarnos, sino de observarnos, porque estos miedos se detonan constantemente en acciones que nos provocan descontrol, desequilibrio o situaciones no deseadas. Entonces, cuando empezamos a observarlas, a lo mejor en el momento no, porque el impulso ya ha llegado a nosotros, pero en un momento en que ya podamos estar un poco más calmados, nos permite tener ese punto de reflexión y ver qué parte de nosotros es nuestra y qué parte realmente es del otro. Entonces, de esta forma nos permite también hacernos completamente responsables de nosotros mismos. Y aquí la gran ventaja es que cuando nos hacemos responsables de nosotros mismos, tenemos todas las herramientas para sanarnos y para poder justamente encontrar nuestro propio equilibrio en lugar de intentar que el otro cambie o exterminarlo. ¿Sí? Entonces, aquí es muy interesante, no quiere decir que no, todos tenemos los tres, pero siempre hay uno que se detona al principio. A lo mejor primero se detona el miedo a no ser suficiente, inmediatamente viene el no ser querido y luego el abandono. Y se da muchas veces en microfracciones de segundo. No es porque si estamos acostumbrados a actuar con impulso, este impulso nos domina y entonces no podemos ser conscientes de elegir nuestras acciones. Entonces, aquí ofrezco herramientas sencillas, porque evidentemente la Ayurveda es toda tiene mucha profundidad, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué son una de las cosas bueno, que podemos llevarnos de esta masterclass como para que las podamos empezar a aplicar en el día a día? Pues para Bata, como normalmente uno de los fundamentos de la Ayurveda dice, si un cuerpo genera frío y sequedad, lo que le va a dar equilibrio es calor y humedad. Si un cuerpo genera humedad y calor, lo que le va a dar equilibrio es frío y sequedad. Es decir, la teoría de los opuestos es la que nos ayuda a equilibrar.
Entonces, si Vata estamos hablando de que es aire y éter y que sus características son el frío y la sequedad, entonces ya lo vemos porque es una constitución delgada donde predomina más el hueso, lo que necesita es más nutrición y como tiene un metabolismo acelerado, necesitamos ralentizar el metabolismo. Entonces a Bata le puede ir muy bien las comidas tibias, cocidas, regulares, es decir, comer siempre con orden, porque la estructura le ayuda a Bata a tener un metabolismo más calmado. No comer crudos, porque el crudo es frío y su sistema digestivo no lo tolera. Evitar café, porque ya tiende a la ansiedad, y todo lo que tiene que ver con frío, bebidas frías, etcétera, ¿no? Porque lo que necesita es humectación. De hecho, tiende a secarse la piel, el pelo y su interior. Una de las cosas, una de las características del estreñimiento es justamente, como lo mencionaba antes, es la sequedad. Por eso las heces se vuelven duras por falta de humectación. En cuanto a pita, como pita es fuego y humedad, en verano lo suele pasar fatal. Entonces, lo que le contrarresta para equilibrar son alimentos más frescos y dulces, porque el dulce tiene una característica refrescante. Evitar el picante, porque el picante es fuego, el alcohol, el vinagre, los fermentados, porque todo esto tiene ese nivel de acidez que incrementa el fuego. Por eso la gastritis nos dicen que todo lo que tenga que ver con ácido hay que evitarlo, ¿no? Y CAFA, que es una constitución de por sí pesada, donde hay una mezcla de frío y humedad, y mirad qué interesante, porque el frío y la humedad generan mucosidad, y la mucosidad genera toxinas. Entonces, los resfriados, por ejemplo, es porque hemos generado bastante mucosidad en el cuerpo y la estamos tratando de eliminar. Por eso cuando estamos resfriados no es nada recomendable comer alimentos que sean fríos y húmedos, porque nos van a generar más mucosidad. Por eso no es recomendable comer lácteos ni gluten cuando estamos en ese proceso de resfrío. Entonces, en CAFA lo que le va bien son las comidas ligeras, porque lo que nos ayudará en este caso son comidas que proporcionen más sequedad y a la vez también más calor para contrarrestar la humedad y el frío que CAFA genera. Comidas picantes, o sea, con toda la que tiene que ver con especias, porque las especias nos ayudan a secar, como el jengibre, la pimienta, la cúrcuma, etcétera. Y como les comentaba, evitar todo lo que son lácteos, harinas y gluten. Entonces, en cuanto a las rutinas, para Bata le van muy bien los horarios estables, porque Bata al tener un metabolismo acelerado es muy fácil que se disperse. Entonces, una estructura le funciona muy bien, descanso, un aceite tibio, por ejemplo, en el cuerpo antes de dormir, un aceite de sésamo le funciona bien porque le ayuda a apaciguar y calmar el sistema. Para Pita, las pausas para que su mente no se sobregire, que es la mente de Pita la que tiene más fuego, contacto con la naturaleza para sentir esa conexión y ese refrescor, baños frescos y la respiración para ayudar a apaciguar ese fuego. Y para Kapha, como Kapha es un metabolismo lento, todo lo que tiene que ver con movimiento, o sea, para poder ayudar a activar el metabolismo, alternar rutinas, porque a CAFA le cuesta cambiar, entonces el no volverse tan rutinario para no terminar sintiendo esa apatía, la música para movilizarse y la luz para no tender a la tristeza. Bata normalmente suele tener tendencia a la ansiedad, Pita suele tener tendencia a quemarse fácilmente con el trabajo, el burnout, con la frustración, etcétera. Y CAFA suele tener tendencia cuando está en desequilibrio a la depresión. Entonces, en cuanto a la respiración, hoy hicimos un pequeño ejercicio de respiración. La respiración es la base para que estemos vivos, ¿no? O sea, empezamos naciendo, nacemos y la vida nos llega con una inhalación y cuando nos vayamos de este mundo, lo último que haremos será una exhalación. Entonces, la respiración es básica para poder realmente equilibrar y controlar todo nuestro organismo a través de esta energía vital, de este aire, de este prana, circula por todos nuestros canales y este cuerpo energético, que es el que nos permite tener este movimiento y tener esta energía vital, es justamente la que nos permite a través de la respiración o estar más tranquilos o estar mucho más ansiosos. De hecho, basta con ver cuando tenemos un ataque de ansiedad,
la respiración inmediatamente empieza a acelerarse, sentimos que nos estamos muriendo porque la respiración se queda atascada en toda la parte superior de nuestro organismo. Entonces, es súper importante aprender a respirar, especialmente importante si tienes una constitución bata, pero importantísimo para cualquiera de las de las tres constituciones. Hay una práctica muy simple que se le llama Nadi Sodhana en yoga, que es una respiración alterna, que es cerrando la fosa nasal derecha, inhalando por la izquierda, haciendo la inhalación y luego cerrando la izquierda, exhalando por la derecha. Haciendo estos ciclos alternos, lo que hacemos es equilibrar los dos hemisferios. Entonces, de esta manera, el sistema simpático y el sistema parasimpático se regulan, se equilibran, lo que vendría siendo en medicina china el yin y el yang, o lo que sería la energía femenina y masculina dentro de nosotros, consiguen equilibrarse para que de esta forma encontremos esta tranquilidad. Porque esto, como dato práctico, no respiramos por los dos orificios nasales todo el tiempo, se van alternando. O sea, estamos respirando con el orificio derecho por un tiempo y luego se cambia de manera automática por el orificio izquierdo. Y depende de qué orificio estés respirando, a lo mejor estás en una actitud más mental o más relajada. Y por último, en cuanto al estilo de vida, es importante respetar los ciclos naturales. La naturaleza es muy sabia y nosotros los seres humanos siempre vamos en contra de ella. Es decir, cuando se vive, se nota más cuando vivimos en el campo, pero normalmente cuando empieza a amanecer es cuando empieza a despertar todo el campo, el ciclo natural, los árboles empiezan un poco a moverse, los pájaros empiezan a cantar, etcétera. Y nosotros a lo mejor nos quedamos más tiempo dormidos o no hemos dormido porque hemos trasnochado. Y de igual forma es recomendable, normalmente entre las 6 y las 10 de la noche nuestra energía empieza a bajar. Entonces siempre es recomendable dormir antes de las 11 de la noche, ideal 10:30, porque a partir de las 10 normalmente la mente coge un segundo aire y vuelve a activarse. Y si no estamos en modo relajación, luego nos puede costar volver a dormir porque ya esa mente se ha activado. La alimentación con conciencia, es decir, no estando mirando pantallas o estando pensando en mil cosas o en el ordenador, sino realmente utilizar nuestros sentidos en cada bocado. Evitar pantallas o estímulos intensos antes de dormir, ya que las pantallas nos activan y llenamos nuestra mente justamente de esta basura mental que cuando la mente quiere descansar, después probablemente, aunque estemos durmiendo, la mente continúa activa y por eso cuando nos despertamos por la mañana, aunque hayamos dormido, nos despertamos sumamente cansados. Y una de las bases principales de Ayurveda es cuidar el fuego digestivo, que nosotros le llamamos Agni, que es una palabra en sánscrito, que justamente es la raíz de todo el equilibrio. Cuando nuestro fuego digestivo está funcionando correctamente, entonces nuestro sistema digestivo funciona como un reloj, porque tenemos buenas digestiones, no nos enteramos de que tenemos sistema digestivo porque no hay hinchazón, no hay retención, no hay gases, vamos todos los días al lavabo, nos sentimos ligeros. ¿Por qué? Porque realmente estamos absorbiendo correctamente los nutrientes a través de este fuego digestivo que los descompone y los lleva a nuestros tejidos. Y también estamos eliminando correctamente toxinas, con lo cual nuestro organismo pues realmente está equilibrado, alineado hacia la longevidad. Y por último, un poco para concluir, quería matizar que la Ayurveda no es una teoría, no es solamente un espacio que le damos a nuestro día a día, sino realmente es un arte de vivir. Es el recordatorio justamente constante de que la salud, nuestra plenitud y nuestra paz no se busca fuera, sino está en el equilibrio con nosotros mismos. Entonces, cuando tenemos estas herramientas, en nuestra vida empieza a cambiar no solamente por cómo nos sentimos por dentro, sino también de qué nos rodeamos por fuera, porque lo que es reflejo de lo que tenemos afuera simplemente es reflejo de cómo estamos por dentro. Entonces, justamente, si estáis aquí, si habéis asistido a esta clase, algo os ha llamado, probablemente en la Ayurveda ya lo conocéis o es la primera toma de contacto. No es casualidad, normalmente si escucha tu intuición, porque realmente si estás sintiendo este llamado para cuidarte y para sentirte mejor, es importante sobre todo que sepas que ese es el estado natural que te corresponde y ese es el que te mereces, porque justamente hemos venido para, para vivir en equilibrio y no para lo que se suele decir, bueno, es por la edad o es lo normal
o es lo que toca. Es cuando conocemos a nuestro organismo, realmente el conocimiento es poder. Y cuando comprendemos cómo estamos, incluso cuando hay un desequilibrio, lo podemos utilizar para poder realmente aprender a sanarnos a nosotros mismos. Em, Dejo aquí de presentar. Ok. Y bueno, y me encantaría saber si tenéis dudas, si queréis compartir algo. Sí, José María, No, y darte la enhorabuena, Paz. Me ha encantado la clase. Muchas gracias, gracias. gracias, Era un aplauso. Gracias. gracias. Bueno, José María, estás terminando la formación prácticamente de 300 horas, ya está a punto de finalizar la formación de consultor ayurvédico. Gracias, gracias, José María. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere compartir o quiere preguntar? Gracias, Pilar. Gracias por tus comentarios. ¿Nadie? Yo he estado aquí, hable y hable y hable, y nadie tiene ningún tipo de pregunta, comentario. Cristina levantó la mano. Vale, Cris, cuenta. Hola, Paz, y buenas tardes a todos. Yo quería dar mi opinión también y, bueno, darte las gracias, Paz, por esta clase que ha sido muy bonita. Y, bueno, y al resto de personas animarles a conocer la Ayurveda porque verdaderamente mm, cambia no solo la salud física, sino también la salud emocional y merece la pena. Gracias, Cris. Es cuando estamos aprendiendo a descubrir cómo nuestro cuerpo funciona, es que realmente, bueno, cuando nosotros hacemos aquí los retiros o las integraciones, o incluso en las formaciones, la sensación de desvelar justamente esa parte de nosotros que tiene luz y sentirse con plenitud y sentir que realmente estamos acogiendo a la vida y la conexión con la vida es fantástico, porque realmente es justo lo que corresponde. Por eso la intención de hacer esta difusión de la Ayurveda es no minimizarlo, a decir solamente es alimentación, solamente son masajes. Sí que son herramientas que se utilizan, pero son herramientas que tienen una finalidad muchísimo más profunda. Gracias, Cris. Vale, pues ¿alguien más? Aquí Amaya dice que no tiene micro. Gracias, gracias a vosotros por vuestros comentarios. Gracias, Eli. Hola Eh, Pat, hola Pat, hola a todos, acá desde Argentina, una enorme alegría haberme podido conectar hoy. Estoy a nada de terminar la diplomatura en medicina ayurveda, así que estoy muy fascinada. Hace muchísimos años también que estoy viviendo en Ayurveda, también desde un desequilibrio físico, básicamente, en el año 2007. Y una instructora de yoga me nombró esa palabrita y bueno, aluciné y empecé a investigar muchísimo. Cuando me jubilé como inspectora de educación primaria acá en Argentina, empecé este tipo de formación y estoy realmente muy conmovida con todo lo que está pasando. Ya tengo consultantes y bueno, es muy lindo vivir en Ayurveda. Así que las que recién están iniciando es un camino inmenso que no termina nunca, el aprendizaje de esto no termina nunca. Me hubiese encantado hacer la formación que cerraste hace unos días, en septiembre, justo tenía que hacer una disertación, no la pude hacer, lo que tenía que ver con masaje que hiciste, que me hubiese encantado poder hacerlo. Igual los costos, saben que Argentina tenemos dificultades bastante complejas con los euros y con los dólares, pero bueno, ya voy a reunir mi dinero para poder hacer la formación de 300 horas porque de verdad que me encantaría. Eli, estamos para ayudarte. Y el curso de técnicas de masaje en enero vuelve otra vez, otra edición. O sea Ah, que bueno, bueno, bueno. Bueno, ya te ahí no me lo esperamos voy a siempre. perder. No me lo voy a perder porque acá en Argentina no hay mucha gente que tenga la técnica. Me encantaría también poder aprender todo lo relacionado con el panchakarma. Me encantaría, de verdad. Soy Bata Pita, y en este momento del año, en Argentina, que hay un cambio de estación, también mi cuerpo está absolutamente constipado, por más que llevo una alimentación
muy equilibrada y una respiración muy consciente y estoy muy metida en el mundo ayurvédico. Sin embargo, mi dosha es mi dosha, entonces me encantaría poder tener toda la técnica del Panchakarma para poder colaborar conmigo y con también con mis consultantes, de verdad. Gracias, Eli. No, Gracias por el comentario. gracias a vos, gracias a ustedes. Gracias. Están preguntando, Anabel pregunta, ¿puedes tener miedos primarios de un dosha porque tu carácter es vata y tu naturaleza es kapha? Si es que sí, ¿cómo sabemos que somos o qué nos predomina? Vale, aquí es un poco, claro, no lo podemos ahora explicar de una manera en donde no estamos viendo a una persona de frente porque hay muchos factores que pueden estar influyendo, ¿no? Imaginaros que estás pasando por un proceso emocional importante o que te has mudado o que estás viviendo, bueno, situaciones diferentes que también están haciendo que uno de tus elementos, de tus doshas se desequilibre. Todos podemos tener cualquier cosa, es decir, no nos exime, ¿no? O sea, de decir, bueno, si yo tengo una constitución bata, solo lo que es de bata viene a mí. No es tan simple, porque recordar que tenemos los 5 elementos dentro de nosotros. Entonces puede haber, o sea, y esto lo explicamos justamente en este curso de introducción a la Ayurveda, puede tener que ver con la estación del año, puede tener que ver con la edad que tenemos, puede tener que ver con la alimentación que hemos seguido, puede tener que ver justamente con muchos otros factores externos que nos están influyendo a nivel interno. O sea, no solamente es el nivel interno cómo se está cociendo, sino es cómo a nivel externo las estaciones no es lo mismo un invierno que es frío que un verano que es caliente. No es lo mismo un verano del desierto que es caliente y seco que un verano de Cataluña que es caliente y húmedo, ¿sí? Entonces, esto influye de una manera determinante. Entonces, la pregunta puede ser sí, pero tendríamos que desmenuzar un poquito más el contexto. Belén, esta diapositiva da para una larga discusión. Me he perdido cuál. La de los miedos, ¿puede ser? Creo que no tienes el Ahora, micrófono. ahora. Hola, Belén. Sí, hola, ¿qué tal? No, la de las diferentes formas de amar o de querer. Vale, Esa vale. es una discutible, interesante, muy interesante, por muchas ramificaciones, pero da para tranquilamente un zoom independiente. Correcto. De hecho, sí, y no te diría uno, son varios, No, porque no, por supuesto, pero he querido para empezar, ¿no? Da para varios. Además, es un tema muy interesante porque, de hecho, como bien sabes y sabéis, hay una serie de terapeutas, psicólogos, psiquiatras que se están absolutamente forrando en torno a todo ese tipo de relaciones. Es el monotema de la consulta. Es muy interesante. sí, y en realidad son herramientas que tenemos, entonces, porque es inevitable sentir miedos, pero justamente cuando ese miedo se hace nuestro amigo, nos ayuda a detectar cuando poner foco en nuestra herida, ¿no? Y al final la idea es poder ayudar a sanar esta herida. De hecho, tú que estás en la formación, hubo una clase, no recuerdo, Isa, cuál Mm. fue, donde explicamos justamente las 5 heridas principales relacionadas con estos miedos, ¿no? Y salieron muchas cosas porque, bueno, porque hay tela de mucho cortar en ese tema. Estoy completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. Es muy interesante. Todo lo que sea emocional, pues es la base del comportamiento del ser humano, es muy, 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 muy interesante. Sí, muchísimo. O sea, mil gracias por A tu ti. Vale, ¿qué más? Muchas gracias por las explicaciones. Sí, los cambios son poco a poco, o sea, empezar con uno o dos, o sea, más vale empezar con algo que no empezar con nada. O sea, al final es también ese amor hacia nosotros de tener esa comprensión y no esa exigencia, porque cuando empezamos con exigencia ya empezamos con mal pie, ¿no? Muy bien, Natalia, que estás interesada en hacer el curso de 7 clases, te incitamos a ello. O sea, métete al Instituto Ayurveda, a la página web institutoayurveda.com.
Y en academia vas a ver el desglose de todos nuestros cursos y ahí está este. Entonces, y así aprovechas el descuento. Daniela, ¿es verdad que hay una tendencia de las personas que están en desequilibrio de querer comer exactamente lo que les hace mal? Tal cual. Por ejemplo, Cafa le gusta comer harinas y lácteos, pita picante y así. Y si es así, ¿cuál es el motivo? Si el cuerpo quiere equilibrio. Aquí es un tema de debate porque es muy gracioso cuando escucho a la gente, sobre todo cuando vienen consultantes o pacientes que dicen, no, es que yo sé, el cuerpo es sabio y yo sé lo que necesito. Y entonces me empiezo a reír, ¿no? Porque, ¿cómo el cuerpo va a ser sabio si no lo has educado? ¿No? Esto no tiene sentido. Porque dices, es que yo cuando necesito azúcar, sé que necesito azúcar, ¿no? O cuando necesito tal, cuando necesito carne roja, sé que necesito carne roja. Esto diciéndolo un pita, ¿no? Entonces, no, es que a ver, o sea, el cuerpo es sabio totalmente, pero cuando realmente le das conciencia, cuando lo educas, cuando le das conocimiento, no es sabio cuando lo has completamente ignorado y no está entrenado. Entonces, muchas veces incluso pasa esto con los azúcares. Hay la cándida que prolifera justamente este hongo dentro de nosotros con los azúcares porque se alimenta de azúcar. Cuando necesita reserva de azúcar, le manda directamente un mensaje al cerebro diciendo necesitamos ese donut glaseado de la panadería que tiene tal y cual, porque sin él no vas a poder vivir. Y en la cabeza solo estás pensando en el donut y piensas que realmente lo necesitas. Y cuando vas y lo compras desesperadamente y te lo comes pensando que es tu momento de gloria, luego te sienta fatal. Pero la cándida debe de estar feliz diciendo ya me alimenté. Es así como nos controla la proliferación de virus, bacterias y hongos cuando no estamos equilibrados. Entonces, ahí no me lo compro. Si es verdad lo que dices, en este caso, Daniela, mil gracias por tu aportación. Muchas veces se nos pide justamente lo que está en desequilibrio. En una constitución CAFA, generalmente cuando tiene tendencia a lo dulce es porque hay un desequilibrio, porque CAFA ya tiene mucho de dulce, ¿no? Entonces, una constitución o un desequilibrio CAFA tiene tendencia a pedir más dulce. Un desequilibrio PITA, que ya tiene un nivel de fuego interior, tiene tendencia a comer más picante, más ácido, más irritante, más carne roja, ¿no? Y un desequilibrio bata normalmente es que come, pica deshoras o no come. Entonces, esto es un sinónimo justamente de la desestructuración que ya se ha llevado a un paso más allá. Eh, muy bien, gracias. ¿Puedo tener miedos primarios de un docha, pero tu carácter es bata? Esto creo que ya lo habíamos contestado. Muchas gracias. Soy de Argentina, muchas gracias. De México. Entonces, ¿cómo nos alimentamos si tenemos momentos de una cosa u otra? Por ejemplo, comida caliente de bata, pero fría en pita. Bueno, vale, sí. Em, en este caso, se puede hacer la estructuración, o sea, porque evidentemente no estamos hablando de que solo soy bata, solo soy pita, solo soy kafa, depende de cuál es tu prakriti, lo que es lo de origen, pero sobre todo cuál es el desequilibrio actual. ¿Qué es lo que tienes ahora desequilibrado? Y en base a eso se hace todo tu plan, ¿vale? Porque lo importante es que no me importa si, por ejemplo, naciste con una constitución bata, pero hoy tienes una gastritis tremenda, ¿no? Entonces, si tienes una gastritis de caballo, pues no vamos a comer alimentación bata en este momento, vamos a comer algo que apacigüe la gastritis, que en este caso será pita, para poder ayudar a refrescar, a nutrir y a humectar eso ese fuego que se te ha sobrepasado dentro de ti. Em, sí, vale, sí, lo haremos, Belén, que los micros se abren al final, o sea que normalmente lo solemos hacer al final de la clase. Isa ha pasado el enlace de nuestro instituto. Eh, vale, si has mencionado lo de los tumores, vale, muchas gracias a todos los que estáis yendo. Vale, perfecto. Neus, has levantado la mano. Bueno, solo quería explicar esto del desequilibrio y que comes lo que precisamente te sienta mal. Yo acudí a visitarme, bueno, a tu consulta con un desequilibrio CAFA y teniendo muchas ganas de comer pizzas y croissants de chocolate. Y cuando me diste la dieta por 2 semanas, el segundo y el tercer día solo soñaba en terminar la dieta para poder comer pizza y croissants. Y después de 2 semanas es que ya no me apetece nada. O sea, que es verdad que cuando recuperas un poco el equilibrio y reeducas tu cuerpo,
es como que te es más fácil saber lo que necesitas o lo que necesita tu cuerpo para estar en equilibrio. O sea, lo sientes más fácil. Solo quería explicar esto en relación a la pregunta anterior. Gracias, Neo, Neo, sí te lo agradezco. Y además lo difícil es empezar. Y me acuerdo contigo que decías, pero es que no quiero. Entonces, pero es que si no cambiamos las cosas, no va a ser posible, ¿no? Para mí, Einstein ya tenía una frase muy sabia, porque no sé por qué era tan genio, que decía, si quieres cambiar los resultados, tienes que dejar de hacer lo mismo. A más B siempre será C. Siempre, si la ecuación es A más B, siempre será C. Pero los seres humanos pretendemos que A más B sea D, Z, F, X o cualquier otra cosa. Entonces, para que realmente cambiemos la forma en la que nos encontramos, la ecuación tiene que cambiar. Y para eso tiene que haber cambios. Entonces llega un momento que a veces es porque pues la enfermedad ha llegado a nuestras vidas y el cambio lo tenemos que hacer a fuerza. Hay otras veces porque nuestro nivel de conciencia es diferente a cómo estamos tratando al cuerpo. O a veces es porque una situación nos enfrenta, nos colapsa y necesitamos cambiar. Cualquiera que sea las situaciones, lo importante es que justamente escuchemos no lo que nos dice la mente, ni lo que nos dice el cuerpo físico, lo que dentro de nosotros está cocinando. Porque cuando escuchamos lo que dentro de nosotros es verdad, porque es esa autenticidad, sabemos que viene desde nuestra verdad. Porque seamos honestos, engañarnos podemos hacerlo, pero sabemos que entonces algo se cruza, donde aquí lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos no está bien coordinado. Cuando la verdad llega y somos honestos, duele esa sensación de ouch, pero ese ouch es necesario justamente para decir cambia, porque mereces vivir en plenitud, porque mereces vivir en armonía, porque mereces aprovechar toda la conexión que te da la naturaleza para vivir con todo ese potencial. Y por eso Ayurveda es fantástico. Entonces, hasta aquí voy a dejar la masterclass porque no quiero robarles más tiempo. Si tenéis algún comentario, estaré encantada de escucharos. Os recomiendo, bueno, que esta clase va a quedar grabada. Si queréis después volverla a escuchar, ya Isa os pasará el enlace. Y sobre todo os agradezco vuestro tiempo porque es lo único que no se puede recuperar. Como dice Belén, si queréis abrir micrófonos y así nos despedimos y os agradezco y nos vemos en la próxima. Nos vemos pronto, abrimos Muchas micrófonos. gracias. Un Gracias a saludo. vosotros. Muchas Gracias. gracias, Pat. Gracias, Adiós. Muchas Pat. gracias. Más Hasta pronto. pronto. Gracias. Adiós.